En el silencio profundo de las antiguas tierras de Campania, cuando aún resonaban los ecos del Imperio Romano, que se desmoronaba y nuevos reinos bárbaros se disputaban las ciudades, nació un hombre destinado a desafiar el curso común de la historia humana. Aquel hombre sería llamado más tarde Germano de Capua, santo de la Iglesia y testigo de una fe vivida hasta sus últimas consecuencias. Pero antes de ser obispo, antes de ser mediador entre reinos y guía de almas, antes de que su nombre fuera pronunciado con reverencia, fue simplemente Germán, un joven enfrentado a una escolia que mudaría todo. No se sabe con certeza el año exacto de su nacimiento, pero los registros más respetados sugieren que vino al mundo hacia finales del siglo V, cuando Europa se encontraba en plena turbulencia política. Algunos textos lo describen como hijo de una familia noble o al menos de posición acomodada. Creció rodeado de lo que muchos considerarían una vida privilegiada: tierras, educación, influencia social y seguridad económica. Sin embargo, desde temprano Germán pareció llevar dentro de sí una inquietud que ni el lujo ni las distracciones de la vida aristocrática lograban apagar. Capua, su ciudad, era en ese tiempo una ciudad viva, aunque herida. Las invasiones y las guerras sucesivas no habían conseguido apagar la fuerza de su espíritu. Era un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, entre antiguas tradiciones paganas que aún respiraban en las sombras y una fe cristiana que luchaba por consolidarse como única guía espiritual. En este contexto, Germán creció como un joven inteligente, decidido, con carácter, dotado de un tipo de carisma que no buscaba llamar la atención, pero la atraía inevitablemente. Tenía facilidad para aprender, dominio de la palabra y condiciones para seguir una carrera política o militar como era costumbre entre los jóvenes de su rango social. Sin embargo, la vida, con sus misteriosos designios, decidió rozar su alma con un soplo distinto. La historia cuenta que la muerte temprana de su padre lo sacudió profundamente. A partir de ese momento, algo en su interior comenzó a inclinarse hacia un horizonte que escapaba a la lógica humana. Mientras otros, en su misma situación, habrían fortalecido su posición económica o política para asegurar el futuro familiar, Germán tomó otro camino. Retirado en largas jornadas de silencio, comenzó a frecuentar a los hombres de fe de su región. Lo intrigaban las Escrituras, lo atraía la simplicidad del Evangelio, lo conmovía la radicalidad de Cristo. Y entonces sucedió lo impensable. Vendió todas sus posesiones y repartió el dinero entre los pobres. Aquello no fue un gesto apresurado ni romántico. Fue una decisión meditada, deliberada, radical. Escandalizó a muchos, confundió a su propia familia y despertó burlas y críticas. ¿Por qué un hombre joven y poderoso renunciaría a lo que todos deseaban? ¿Qué clase de insensatez lo empujaba a entregar tesoros e influencias para abrazar la incertidumbre de la pobreza voluntaria? Pero Germán no dio explicaciones, no hizo discursos, simplemente actuó. Y su acción empezó a revelar quién era realmente. Se instaló en una casa simple, casi austera, en las afueras de Capua. Allí comenzó a llevar una vida de oración intensa, disciplina ascética y servicio a los más necesitados. Se levantaba antes del amanecer, pasaba largas horas meditando la palabra de Dios y el resto del día servía a quienes venían hasta él pidiendo consejo, alimento o compasión. Muchos pensaron que aquella transformación sería pasajera, un periodo de luto exagerado por la muerte de su padre, una especie de crisis emocional. Pero pronto quedó claro que no era así. Era una conversión profunda. La gente empezó a murmurar que algo diferente irradiaba de él. No era un sacerdote todavía, ni un monje, ni un funcionario de la iglesia. Era simplemente un hombre que había elegido vivir con coherencia, y esa coherencia comenzó a atraer a otros. Primero venían los pobres a buscar consuelo, después los enfermos a pedir oración, luego los intelectuales deseosos de debatir, y más tarde incluso los poderosos que buscaban sabiduría. Lo que distinguía a Germán no era solo su caridad, sino su presencia. Tenía una serenidad que desarmaba, una claridad en el alma que lo hacía hablar con una autoridad que no dependía de cargos ni títulos. Hablaba poco, pero sus palabras tenían peso. Nunca imponía nada, pero su ejemplo mostraba un camino que los demás deseaban seguir. Vivía con una libertad interior que era casi escandalosa. No temía perder nada,
porque ya lo había entregado todo. Fue entonces cuando la Iglesia empezó a fijarse en él, no porque buscara reconocimiento alguno, sino precisamente por lo contrario, porque su humildad crecía al mismo ritmo que su influencia espiritual. Se convirtió en guía espontáneo de muchos fieles y, sin quererlo, en modelo de vida cristiana para personas de distintas clases sociales. Sin embargo, también enfrentó oposición. Su vida era una crítica silenciosa a quienes proclamaban a Dios con los labios, pero vivían para sí mismos. Algunos lo acusaron de fanático, otros de hipócrita, otros más de querer usar la religión para ocultar una ambición secreta. En un tiempo en el que la Iglesia misma enfrentaba desafíos internos, divisiones doctrinales y tensiones con el poder político, no era bien visto que un laico, sin vinculación formal con la jerarquía, se convirtiera en referencia moral para el pueblo. Pero Germán nunca se defendió, nunca respondió a las acusaciones. Su defensa fue su vida. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a acudir a él no solo por ayuda material o consejo espiritual, sino para encontrar paz. Era como si la sola presencia de Germán tuviera el poder de poner orden en el caos interior de las personas. También realizó actos de misericordia que muchos llamaron milagros, curaciones inesperadas, reconciliaciones imposibles, soluciones que llegaban después de su intervención espiritual. Pero él nunca aceptó que se hablara de milagros. Repetía que todo era obra de Dios, que él mismo no era más que siervo inútil. Entonces sucedió lo que cambiaría para siempre su destino. Fue llamado al sacerdocio. Según la tradición, resistió al principio. No se consideraba digno de tal honor. Había elegido una vida simple y temía que asumir un ministerio eclesial lo apartara del silencio y la humildad que amaba. Pero la Iglesia discernió otra cosa. Vio en él un pastor auténtico, capaz de servir no desde el poder, sino desde el amor. Finalmente, aceptó. Fue ordenado sacerdote y no mucho tiempo después, elegido obispo de Capua. Su elección no fue casual. Había llegado un tiempo difícil. La fe estaba amenazada por movimientos heréticos, la política interfería cada vez más en los asuntos eclesiásticos y el pueblo sufría. Se necesitaba un obispo que fuera firme en la verdad, pero cercano al corazón del pueblo, alguien capaz de enseñar sin romper, de corregir sin humillar, de amar sin condiciones. Y ese alguien, lo supieron todos, era Germán. Fue entonces cuando comenzó el capítulo más decisivo de su vida. No buscó el cargo, no lo quiso, no lo persiguió, pero cuando entendió que era voluntad de Dios y de la Iglesia, aceptó. Y lo hizo con la misma determinación con la que años antes había vendido todas sus posesiones. Su alma obedecía no a caprichos humanos, sino a un llamado eterno. Y así, aquel joven que renunció a todo lo que el mundo consideraba valioso, comenzó una misión que no había buscado, pero estaba predestinado a cumplir: ser pastor, ser guía, ser puente entre Dios y su pueblo. Pero este fue solo el inicio. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Germán? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. Entre diplomacia y fe, la misión que pudo cambiar la historia. Cuando Germán fue consagrado obispo de Capua, muchos creyeron que su vida se retiraría a la pastoral local: visitas a los pobres, enseñanza de la palabra, defensa de la justicia y construcción de la unidad en su diócesis. Pero Dios había reservado para él un papel mucho mayor, un capítulo que lo colocaría en el centro de uno de los conflictos más intensos que la Iglesia había vivido hasta entonces, un conflicto que no se libraba con espadas, sino con credos, concilios y almas divididas: el cisma acasiano. Este cisma, que había desgarrado la unidad de la Iglesia durante más de 3 décadas, no fue solo una disputa teológica, sino una crisis de poder y autoridad espiritual. Todo comenzó cuando, a fines del siglo V, el patriarca Acasio de Constantinopla quiso imponer un documento llamado Henoticón, un intento de conciliar a los monofisitas,
que negaban la plena humanidad de Cristo, con los defensores del Concilio de Calcedonia, que afirmaba la unión de las dos naturalezas de Cristo, verdadera humanidad y verdadera divinidad. Roma rechazó enérgicamente este intento diplomático, alegando que comprometer la verdad no es construir unidad, es disfrazar el error. Entonces comenzó la ruptura. Roma y Constantinopla dejaron de estar en comunión, los nombres del Papa fueron borrados de las liturgias orientales y el eco de esa fractura resonó en toda la cristiandad. Años después, cuando el Papa Hormisdas intentaba restaurar esa unidad, fue claro, no bastaban documentos ni cartas, se necesitaban hombres de verdad, embajadores que llevaran no solo argumentos, sino pureza de corazón. Entre los enviados al Oriente, uno se destacó por su humildad y su sabiduría, Germán, obispo de Capua. Su nombramiento como delegado papal sorprendió a muchos. No era un hombre formado en la retórica bizantina, ni un experto en política imperial, pero tenía lo que otros no: autoridad moral, credibilidad espiritual y la serenidad de quien ha renunciado al mundo y por tanto no puede ser manipulado por él. A diferencia de otros enviados, Germán no temía al poder imperial porque no ambicionaba ningún favor ni buscaba renombre. Solo buscaba la verdad, y esa convicción lo convirtió en interlocutor confiable tanto para Roma como para Constantinopla. El viaje a Oriente. Los testimonios que se conservan, aunque breves, permiten imaginar la escena de su partida. Capua se reunió para despedirlo, no como a un político en misión diplomática, sino como a un pastor que iba a entregar la vida por la Iglesia universal. Antes de irse, celebró una misa solemne y confió la ciudad al cuidado de sus sacerdotes. Luego se puso en camino hacia las rutas marinas que lo llevarían al corazón del Imperio Romano de Oriente, a la majestuosa y temida Constantinopla. Durante el viaje, Germán llevaba siempre consigo dos cosas: un pequeño crucifijo tallado en madera y el Libellus Fidei, el documento doctrinal que debía entregar al emperador Anastasio I y al patriarca Juan de Constantinopla. En ese texto estaba la esencia de su misión: no ir a negociar la verdad, sino a proponer la auténtica reconciliación desde Cristo. Atravesó ciudades destruidas por guerras, vio pueblos enteros marcados por el hambre y la peste, cruzó mares peligrosos azotados por tempestades. Sin embargo, cada paso fortalecía su fe. Rezaba de pie durante las noches, aún en las cubiertas de los navíos, mirando hacia el cielo estrellado como quien busca recordar el orden del universo en medio del caos humano. Llegada a Constantinopla. La capital del imperio brillaba con un esplendor que ningún viajero podía olvidar. Sus murallas triples parecían impenetrables. La cúpula de Santa Sofía se elevaba como un desafío al cielo. Las calles estaban llenas de mercaderes, soldados, embajadores y herejes que predicaban doctrinas extrañas. Era una ciudad donde la teología se mezclaba con el poder, donde las intrigas se disfrazaban de debates doctrinales, donde la verdad se ponía a prueba cada día. Cuando Germán entró en la capital, lo recibieron con frialdad. El emperador Anastasio no simpatizaba con Roma y desconfiaba de sus intenciones. Muchos esperaban que aquel obispo de una remota diócesis italiana fuese fácil de intimidar, pero se equivocaron. Desde el primer encuentro, Germán mostró un temple sorprendente. Escuchaba antes de hablar, respondía sin agresividad, argumentaba sin ofender. No hablaba como un político, sino como un hombre libre. Eso descolocaba a sus adversarios. El momento decisivo, las sesiones de negociación con el patriarca Juan, se desarrollaron en largas jornadas de discusión teológica. El tema central: ¿Cristo tenía una sola naturaleza divina o dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona? Esta no era una cuestión académica, era el centro mismo del cristianismo. Si Cristo no era hombre, no podía redimir al hombre. Si no era Dios, su sacrificio no tendría valor eterno. Germán supo llevar el debate a su esencia. No se trataba de imponer autoridad, sino de proteger la verdad revelada. Los cronistas narran un momento decisivo. Una noche, al término de una jornada extenuante de discusiones sin fin, el patriarca, agobiado y confuso, preguntó a Germán: ¿por qué lucháis tanto por esto? ¿No sería mejor una paz aparente, aunque la doctrina quede en duda? Germán respondió con una serenidad que dejó huella: porque la verdad de Cristo no es moneda de cambio. Si una paz exige traicionarlo, no es paz, es rendición.
Y la Iglesia no nació para rendirse. Fue entonces cuando comenzó un cambio lento pero real. Germán no se limitó a presentar argumentos doctrinales. Mostró con su vida lo que predicaba. Visitó a enfermos en Constantinopla, socorrió a los pobres, intercedió por prisioneros condenados injustamente por cuestiones de fe. Su misión se volvió un testimonio vivo, intercesor universal. Además de su tarea teológica, Germán actuó como pacificador en conflictos políticos internos del imperio. Algunos relatos señalan que medió entre facciones enemigas dentro del clero de Constantinopla y logró evitar derramamientos de sangre. Otros lo presentan interviniendo ante el emperador en favor de comunidades perseguidas. No buscaba protagonismo, buscaba justicia. Su humildad sorprendía. Comía poco, dormía menos y dedicaba largas horas a la oración. Era un obispo en misión, pero vivía como un monje. Esta autenticidad lo hizo respetado, incluso por quienes no compartían su fe o lo consideraban adversario doctrinal. Su estancia en Oriente duró meses, quizá años. No regresó hasta que dejó plantadas en tierra firme las semillas de la reconciliación que más tarde contribuirían al fin del cisma bajo el pontificado del Papa Hormisdas. Un puente, no un muro. Germán no fue un guerrero de púlpito ni un teólogo arrogante. Fue un puente. Mostró que la verdad y la caridad no se oponen, sino que se sostienen mutuamente. Demostró que defender la fe no significa destruir al otro, sino buscar su salvación. En una época marcada por la violencia, él enseñó que el arma del cristiano no es la espada, sino la coherencia entre fe y vida. Su misión en Constantinopla cambió su alma para siempre. Descubrió que Dios no solo lo había llamado a ser pastor de Capua, sino servidor de la Iglesia universal. Comprendió que la fe es lucha, que la unidad se construye con sacrificio y que los verdaderos embajadores de Cristo no temen a la verdad ni al sufrimiento. Cuando finalmente fue autorizado a regresar a Occidente, muchos lo despidieron como a un santo. Algunos intentaron retenerlo, otros quisieron honrarlo con cargos imperiales, pero él rechazó todo. Sabía que la gloria humana pasa, pero la gloria de Dios permanece. Volvió a su diócesis silencioso, transformado, llevando consigo no victorias políticas, sino heridas de guerra espiritual. Había cumplido su misión, pero sabía que el combate aún no había terminado. El mundo seguía herido, la Iglesia aún necesitaba paz, y él estaba listo para seguir sirviendo. El viaje lo había preparado para algo más grande todavía. Sin saberlo, su historia estaba a punto de tomar un giro aún más profundo, porque pronto, Germán no solo sería mediador entre iglesias, sería mediador entre almas, encuentros, amistad y la huella espiritual. Hay destinos que no se construyen solamente con decisiones personales, sino a través de encuentros providenciales. Hay almas que, al cruzarse, no se unen por afinidad humana, sino porque Dios las elige para revelarse mutuamente un fragmento de su misterio. En la vida de San Germán de Capua, esos encuentros existen y son decisivos. Lo prepararon, lo fortalecieron y revelaron dimensiones secretas de su misión espiritual. Este capítulo no habla de batallas externas, sino de diálogos sagrados, amistades profundas y la huella luminosa que dejó en quienes lo conocieron. Después de su regreso de Oriente, tras su delicada y admirable misión en Constantinopla, Germán volvió a Capua con un brillo nuevo en los ojos. Había viajado por reinos en conflicto, hablado delante de emperadores y defendido con firmeza la verdad de Cristo. Pero algo más había adquirido. Un corazón más pulido, más silencioso, más capaz de discernir la voluntad de Dios. Su autoridad espiritual aumentó, pero no se volvió distante. Al contrario, se acercó aún más a su pueblo, el pastor que caminaba entre los suyos. A pesar de su fama creciente, Germán se mantenía fiel a la simplicidad. Rechazó escoltas, privilegios y lujos. Caminaba solo por los caminos de su diócesis, cruzaba campos, visitaba aldeas pequeñas, entraba en casas humildes y se sentaba junto al fuego a escuchar historias de campesinos, pescadores y ancianos. No tenía prisa, porque entendía que pastorear no era gobernar, era acompañar. Muchas veces, cuando llegaba a una aldea, los niños eran los primeros en verlo desde lejos. Corrían a su encuentro y le tomaban la mano. Él les sonreía y les preguntaba sus nombres,
mientras las madres salían a las puertas de sus casas con profunda reverencia. Pero lo que más conmovía era que Germán no aceptaba ser tratado como superior. Él mismo ayudaba a cargar agua, recogía leña o acompañaba a los enfermos al médico más cercano. Nunca hablaba de su misión en Oriente, no presumía, guardaba silencio sobre su propia historia, como si su vida le perteneciera solo a Dios. Un hombre de oración. Si había algo que definía a Germán era su vida interior. Rezaba mucho, muchísimo, pero no lo hacía de forma ostentosa. No pronunciaba oraciones largas para ser admirado. Oraba en silencio, a menudo de madrugada. Quienes lo vieron alguna vez rezar afirmaban que su rostro parecía transfigurado por la luz de una certeza invisible. No pedía cosas para sí mismo. Presentaba a Dios a su pueblo, sus sufrimientos, sus luchas, y lloraba en silencio por la conversión de los más obstinados. Sabía que ninguna predicación era eficaz si antes no había sido abonada con oración. En la catedral de Capua solía pasar largas noches en adoración. Entraba cuando nadie lo veía y permanecía allí hasta el amanecer. Muchas velas se consumían junto a él, iluminando apenas la figura de un pastor que ofrecía su vida por sus ovejas. Era un hombre invisible para el mundo, pero completamente presente para Dios. El encuentro con San Benito. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los encuentros más memorables de su vida, su amistad con San Benito de Nurcia. El fundador de la vida monástica occidental ya era célebre por su sabiduría y por los milagros ocurridos en Monte Cassino. Los rumores sobre sus dones de discernimiento y su poder espiritual llegaban a todas partes. Germán lo admiraba sin haberlo conocido. Sabía que Dios había levantado en Monte Cassino un faro espiritual para Europa. Un día, movido por inspiración divina, Germán emprendió el camino hacia el monasterio de San Benito. Subió la colina lentamente, acompañado solo por su bastón y una pequeña bolsa de viaje. Cuando los monjes lo vieron, lo recibieron con honor y rápidamente informaron a Benito de la llegada de un obispo santo. Benito salió a recibirlo en la entrada del monasterio, y ambos, sin decir palabra, se miraron con un reconocimiento espiritual inmediato. No se conocían humanamente, pero ya se habían encontrado en Dios. La tradición conserva el recuerdo de esa profunda amistad. Se dice que pasaron largas horas conversando en la cima de Monte Cassino. No hablaron de política ni del cisma, ni siquiera de asuntos de poder eclesial. Hablaron del alma, de cómo se forja la santidad en el silencio, del combate espiritual, de la necesidad de purificar el corazón, de la urgencia de formar discípulos que amen a Dios sobre todas las cosas. Benito le habló de su regla monástica, de la importancia de la obediencia, el trabajo manual y la oración continua. Germán compartió su experiencia como obispo y su dolor por la división en la iglesia. Ambos se escucharon con reverencia. Eran dos gigantes espirituales, no del mundo, sino del espíritu. Las crónicas cuentan que, en la despedida, Benito le reveló a Germán una profecía. No volveremos a vernos en esta tierra, hermano, pero volveremos a encontrarnos en la eternidad. Pero no era aún el momento de partir. Dios quería que Germán siguiera su misión terrestre un tiempo más, el milagro no buscado. Muchos testigos contemporáneos aseguraban que Germán poseía dones extraordinarios, el poder de curar, la palabra que convertía almas endurecidas, incluso el don de discernir los pensamientos secretos. Pero él siempre negaba tener tales gracias. Repetía únicamente: Dios es quien cura, yo solo soy su siervo. Una de las historias más conmovedoras ocurrió en Capua. Un niño del pueblo había caído en un pozo profundo. Los vecinos intentaron salvarlo, pero era imposible. El pozo era estrecho, oscuro y profundo. Cuando llevaron al niño ante Germán, estaba inconsciente, sin señales de vida. La madre lloraba desconsolada. Germán tomó al niño entre sus brazos y se arrodilló. Oró en silencio durante varios minutos. No suplicaba un milagro espectacular, solo murmuró: Señor, que se haga tu voluntad, pero si es para fe de muchos, devuélvele la vida. Entonces, el niño abrió los ojos, comenzó a moverse lentamente como si despertara de un sueño largo. La gente gritó de alegría, pero Germán, lejos de aceptar aplausos, pidió silencio. No hablen de esto, den gracias a Dios, no a mí, guía de almas. Más que milagros, lo que realmente marcó la vida de quienes lo conocieron fue su palabra. Cada vez que predicaba,
Lo hacía con autoridad moral, sin adornos innecesarios. Decía la verdad aunque doliera, pero con ternura. No condenaba a nadie. Creía en la conversión hasta el último segundo. Una vez, un hombre endurecido por el odio llegó ante él para atacarlo verbalmente. Lo acusó de hipócrita, de falso santo, de manipulador religioso. Germán lo escuchó sin responder una sola palabra. Cuando el hombre terminó exhausto de gritar, Germán simplemente le dijo: «Hermano, si supieras cuánto te ama Dios, llorarías de alegría». El hombre cayó de rodillas y comenzó a llorar de verdad. Días después, se convirtió y cambió completamente de vida. Germán nunca le recordó su pasado. Lo abrazó como a un hijo, la fama que no buscaba. Con el tiempo, obispos de otras regiones comenzaron a pedirle consejo. Algunos le consultaban sobre cuestiones doctrinales, otros sobre conflictos internos en sus diócesis. Muchos iban a visitarlo solo para estar en silencio junto a él y pedirle oración. No había soberbia en Germán. También él buscaba consejo. Cuando no sabía qué decisión tomar, ayunaba y pasaba noches enteras en oración hasta sentir en el corazón la respuesta que venía de Dios. Su fama llegó incluso a oídos del Papa de Roma, quien lo consideraba uno de los obispos más santos de su tiempo. Pero Germán no se dejaba corromper por elogios. Sabía que la verdadera grandeza no está en ser admirado por los hombres, sino en ser fiel ante Dios. El creciente peso de la cruz. Aunque exteriormente muchos veían su vida llena de frutos, Germán llevaba una cruz interior cada vez más pesada. Sufría por los pobres, sufría por la división de la iglesia, sufría por las injusticias del mundo. A veces, cuando estaba solo en su capilla, sus lágrimas caían al suelo en silencio. No lloraba por sí mismo, lloraba por amor. Había llegado a ese grado de santidad en el que el corazón ya no pertenece a uno mismo, sino que vibra al ritmo del corazón de Cristo. Todo parecía florecer alrededor suyo, pero algo comenzó a cambiar. Un presentimiento, una sombra, como un anuncio invisible de que el camino se acercaba a su cumbre. Dios estaba preparando su alma para la última batalla. Su gran misión aún no había terminado. Legado, vértigo. El tiempo desgasta la carne, pero no el alma. En algunos seres marcados por la gracia divina, los años no apagan el fuego interior, lo purifican. Así fue en los últimos días de San Germán de Capua. Aquel obispo que había enfrentado intrigas políticas, guerras y tormentas teológicas, llegó a una etapa de profunda madurez espiritual. Ya no era solo un pastor, ni un mediador entre reyes y papas. Se había convertido en una llama viva de Dios entre los hombres. Su semblante había cambiado. Antes su mirada era firme y penetrante. Ahora tenía algo más, una luz serena que inspiraba confianza y respeto. Muchos decían que estar frente a él era como estar frente a uno que hubiera visto el rostro de Dios. Con el paso de los años, había aprendido que hablar mucho no es sinónimo de sabiduría. Por eso, cuando ya era anciano, hablaba menos. No era debilidad ni cansancio, sino una convicción profunda. El silencio es el lenguaje de quienes escuchan lo eterno. Personas de todas partes acudían a él. Algunos buscaban consejo, otros confesaban culpas que llevaban escondidas en el alma durante años. Germán escuchaba con paciencia, sin interrumpir jamás. No juzgaba, no condenaba, no imponía. Tenía el don de devolver dignidad a quienes estaban rotos por dentro. Había en él una misericordia que no humillaba, una firmeza que no hería y una autoridad que no necesitaba alzar la voz. Fue en esos años cuando muchos comenzaron a percibir que Germán poseía algo misterioso, un profundo discernimiento espiritual. Veía más allá de las apariencias, leía las intenciones del corazón humano como si fueran un libro abierto. No era magia ni intuición, sino fruto de la íntima unión que cultivaba con Dios a través de la oración. Sabía distinguir la verdad de la falsedad con una claridad que asombraba incluso a los más sabios. La enfermedad comenzó a visitarlo. El cuerpo ya no respondía como antes, y los dolores lo siguieron silenciosamente como una sombra. Pero no detuvo su misión pastoral. Jamás se quejó. Decía: quien aprende a sufrir sin perder la paz, descubre que el dolor no destruye, purifica. Para él, el sufrimiento era una oportunidad de ofrecer algo a Dios, una ofrenda invisible, pero llena de amor. Su vida interior creció aún más en este tiempo. Pasaba largas horas en la pequeña capilla de su residencia episcopal. A veces lo encontraban allí al amanecer,
inmóvil, con los ojos cerrados, como si conversara con alguien a quien solo él podía ver. Y tal vez era así. Tal vez su alma ya comenzaba a rozar el misterio del cielo. Lo extraordinario es que, mientras su cuerpo se debilitaba, su influencia espiritual se volvía más fuerte. Su fama se extendió por Italia y más allá. Lo buscaban campesinos, soldados, familias enteras, pero también monjes, eruditos y obispos. Incluso San Benito de Nurcia, su amigo del alma, continuó escribiéndole hasta sus últimos días. Había entre ellos una comunión profunda, una amistad nacida en Dios, tejida en la verdad y la humildad, y sin embargo, cuanto más lo admiraban los hombres, más huía Germán del reconocimiento. Nunca habló de sí mismo, nunca buscó honores. Solo repetía: «La gloria es de Dios, yo soy solo su siervo». En sus últimos días comenzó a repetir una frase que inquietaba a quienes lo rodeaban: «El viaje está cerca, pronto partiré». No todos comprendieron, pero quienes lo amaban supieron que algo sagrado estaba a punto de suceder. El tiempo de Germán en la tierra se acercaba a su misterio final.